Inicialmente había propuestas para que pueda llamarse a esta articulación, como decir, el comité ad hoc, podía ser, y otra propuesta, una coordinadora de la nación guaraní. También se pensó que podía ser una comisión de la nación guaraní. Y finalmente sale lo que es el Consejo Continental de la Nación Guaraní. El Cesenagua es el Consejo Continental de la Nación Guaraní, que articula actualmente hermano guaraní de Paraguay, de Argentina, de Brasil y Bolivia. Han habido actividades, como un encuentro el 2006 en Brasil, donde todavía se denominaba el Encuentro Continental. Estos eventos eran organizados por los ministerios de cultura de Brasil, de Paraguay, de Bolivia y Argentina. Por eso se llamaba Encuentro Continental. Como un segundo encuentro, nuevamente se hace en Brasil. Ya venían con una propuesta de poder articular con otra instancia. Hay una resolución donde los hermanos dicen de que es bueno ser parte del Mercosur, porque ellos decían es que nuestro idioma tiene que estar en el seno de Mercosur como un idioma oficial. Entonces esa resolución existe. Los encuentros prácticamente ha sido un primer paso que se haya dado. Después de 2 años, el 2010, se hace un tercer encuentro continental. Allá ya nosotros, bueno, en este caso mi persona, en calidad de presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, hemos participado con una delegación de 20 hermanos guaraní de Bolivia, allá Brasil y Paraguay, como Argentina, con masiva participación de delegación. Un encuentro que superaba los 500 hermanos guaraní. Los representantes de las diferentes organizaciones indígenas de la nación guaraní, de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, se reunieron en Asunción esta semana en el marco del tercer encuentro continental del pueblo guaraní, bajo el lema Tierra, Territorio, Autonomía y Gobernabilidad. Apuntaron que, animados por las palabras sabias de los ancianos y ancianas, buscaron entenderse desde las coincidencias en largos debates y profundas reflexiones realizadas siempre de acuerdo a los principios del respeto y el consenso. Concluyeron que quieren llegar a lo profundo del espíritu de las autoridades nacionales e internacionales y a todos los ciudadanos de los lugares que habitan, y en consecuencia exigieron el cumplimiento de las leyes y los convenios a favor de los pueblos indígenas. Mi persona lleva una propuesta de una necesidad de que se debe contar con una organización estructurada, porque hasta ese momento no había una estructura, solo éramos los guaraní invitados a través de los ministerios de cultura de los 4 países. Muy interesante cómo se ha ido creando o qué es la articulación de la nación guaraní. Ya en comisiones de trabajo de cada país, nosotros como delegación de Bolivia llevamos ya de que no podemos depender de una instancia gubernamental. Debemos organizarnos entre los 4 países y contar con una estructura. Esa propuesta fue muy aplaudida, muy aceptada. La delegación de Argentina, liderada por la hermana Flora Cruz, inmediatamente apoyó la propuesta de Bolivia, y así también la delegación presente de Paraguay, finalmente Brasil. Es ahí que sale la iniciativa de que cada país designe, o sea, representante. En ese año, el 29 de junio de 2011, en Asunción del Paraguay, la hermana Flora Cruz, con toda la confianza, dijo: aquí no hay otro candidato para que sea nuestro presidente el hermano Celso Padilla Mercado de Bolivia, porque ellos están muy organizado y muy fortalecido. En esos años sí Bolivia estaba muy organizado y muy fuerte, ¿no? Es así que va quedando la estructura. Una vez que se da también el apoyo por Paraguay y Brasil, finalmente mi persona como presidente, inmediatamente la vicepresidencia por Paraguay, a la cabeza de el hermano Mario Rivarola. Gracias por seguir enseñándonos, gracias por esa resistencia tenaz, pacífica. Podrán pasar otros 500 años, pero el pueblo guaraní seguirá creyendo y caminando hacia esta tierra sin mal.
Tecoaca, Cupé, Campo Grande, Misiones, Argentina. Los miembros del Consejo Continental de la Nación Guaraní, Cesenagua, reunidos en la Asamblea General bajo el lema Territorio, Justicia y Libertad, llegado de diferentes puntos del territorio de la Nación Guaraní, hoy conocido como Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, desde el 21 al 25 de septiembre de 2015, acompañados por los jóvenes, las mujeres, ancianos y Opiguá, manifestamos nuestros pensamientos para que sea conocido por la opinión pública y las autoridades este Cesenagua, expresando el sentimiento de la nación guaraní, que es una sola gran nación más allá de las fronteras políticas que nos fueron impuestas, que siente como su raíz más profunda la relación con la naturaleza de la que somos parte y que tiene mucho que brindar a la diversidad del pensamiento de la humanidad, con una concepción de la vida, la salud y la educación que debe ser tenida en cuenta por los gobiernos. Una nación que ha perdurado con su lengua, espiritualidad y cultura, en lo que resaltamos el lugar de las mujeres de nuestra nación. A pesar de las persecuciones que aún no han terminado, tienen derechos que deben ser respetados, destacados en las constituciones de los 4 países, el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por todo esto, el Consejo luchará. Vemos con gran alegría y satisfacción que se haya discutido entre todos y todas en Asamblea General y aprobado luego de 2 años de trabajo el Estatuto del Consejo Continental de la Nación Guaraní en este encuentro histórico.